Bueno, vamos a tratar sobre la transcripción y la traducción de la información genética. Para eso debemos recordar, ¿no? Un ratito. ¿No? Voy a abrir una ventanita más, ¿ya? Vamos a recordar lo que se conoce como el dogma central. El dogma central de la biología fue planteado en 1968, ¿ya? Y establecía básicamente cómo fluía la información genética, ¿no? Se decía que la información genética estaba contenida en el ADN, ¿no? Esta información genética podía copiarse hacia el ARN y luego esa información del ARN podía traducirse. Además, para la época, para 1968, ya se había descubierto también la replicación del ADN. Entonces, ¿no? Se sabía que el ADN también se podía replicar, ¿no? Y por lo tanto, el flujo quedó de esta manera, ¿no? Incluso al proceso de copiado del ADN hacia el ARN, este proceso se llama transcripción. ¿Sí? Al proceso de desciframiento del ARN para que se sintetice una proteína se llamaba la traducción. Y el proceso de copiado del ADN en otra molécula de ADN se llama replicación. ¿Correcto? Pero este dogma cambió. En 1972 se habían descubierto otras enzimas y el dogma cambió de esta manera, ¿no? El ADN se podía transcribir en ARN, el ARN se traducía en proteína, pero acá hay un error. Acá se traduce en proteína. Acá también proteína. Y también, bueno, el ADN se puede replicar. También se habían descubierto enzimas que eran capaces en virus de replicar el ARN en nuevo ARN, ¿no? El ARN en nuevo ARN. Incluso se había descubierto una enzima que era capaz de retrotranscribir, o sea, si había una que hacía la transcripción de ADN hacia ARN, había otra que hacía una retrotranscripción. Y eso, de esta manera, nuestro dogma que cambió a la forma que le estoy presentando, ¿no? Entonces, este proceso era la transcripción. Esta es la traducción. Esta es la replicación. Esta sería la retrotranscripción. Y esta sería la ARN replicación. Entonces nuestro dogma cambió de esta forma.
¿correcto? Entonces, en el marco de esto, vamos a hablar un poquito sobre la transcripción, ¿correcto? Para hablar de la transcripción, ¿no? ¿Qué cosa es la transcripción? Entonces, regresando nuevamente acá. ¿Qué cosa es la transcripción? La transcripción no es otra cosa que la síntesis de ARN, ¿sí o no? La síntesis de ARN. Entonces vamos a poner acá transcripción, también conocida como síntesis de ARN, que lo voy a poner acá, ¿no? Y la traducción lleva a la síntesis de proteínas. ¿Correcto? Entonces eso quiere decir que cuando hablamos de la transcripción o síntesis de ARN, tenemos que conocer, bueno, qué ARNs no existen, ¿sí? Y acá tienen una lista de tipos de ARN con su respectiva funcionalidad. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el ARN premensajero, ¿no? Propio de los eucariotas, ¿no? A este ARN también se le llama ARN heterogéneo nuclear, que no es otra cosa que un gen eucariota. Cuando se copia, se transcribe en una molécula que se llama ARN premensajero. ¿Por qué? Porque el gen eucariota contiene secuencias no codificantes, llamadas intrones, alternadas con secuencias codificantes llamadas exones. ¿Correcto? Como ven en la figurita acá, tengo un pedazo, un gen, y acá tengo rayadita esta parte, es el intrón número 1, seguida de un exón, el exón 1, el intrón número 2, seguida del exón número 2, el intrón número 3 y así, ¿correcto? De tal manera que estos intrones que no codifican a la proteína tienen que ser eliminados, ¿correcto? Sin embargo, cuando el gen eucariota se transcribe, se copia con exones e intrones. Este ARN más largo es el ARN premensajero. Luego tiene que pasar por un proceso de maduración donde se eliminan los intrones, se pegan los exones y nos queda el ARN mensajero. ¿Correcto? Entonces tenemos el ARN premensajero, el ARN mensajero que se deriva del premensajero pero sin intrones, y tenemos los ARN ribosómicos, los ARN de transferencia, las ribosimas, ¿no? Las ribosimas son ARNs que tienen actividad enzimática, ¿no? Los ARN nucleares pequeños, ¿no? Que son pequeños ARNs que están dentro del núcleo, que participan en el proceso de eliminación de intrones, y los ARNs antimensajero o antisentido, ¿correcto? Que cumplen un papel más en regulación génica, ¿no? Ahí tenemos el ARN premensajero, como sería, ¿no? Yo tengo un gen, ¿no? La parte codificante de un gen. Se supone que los genes, ¿no? Por ejemplo, acá en esta figura que ustedes están viendo, voy a poner con otro color, ¿no? Está con celeste. Todo lo que está por acá sería la parte reguladora del gen, ¿no? Acá está una zona que se llama promotor. ¿Ya? Y acá hay otros que se llaman intensificadores o represores también. Bueno, entonces toda esta es la parte regulatoria, ¿no? Todo lo que está en celeste es la parte que regula. Y la parte que codifica para la proteína empezaría acá. Entonces, cuando el gen se expresa,
es decir, se transcribe, se copian exones e intrones. El mismo texto, pero este ARN se le llama ARN premensajero. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tienen ustedes un caso, ¿no? Miren un ratito ahí. Ahí tienen ustedes el gen de la ovoalbúmina, que es este de acá. En negro están los intrones y en rojo están los exones. De acuerdo a la figura, ustedes ven de que toda la parte codificante del gen, ¿no?, mide 7.700 pares de nucleótidos, ¿correcto? Entonces, cuando se copia esta información, se copia en un ARN, que sería un ARN o premensajero, ¿correcto? Este ARN premensajero contiene exones e intrones, ¿ve? Tiene los intrones y los exones. Entonces, este ARN premensajero tiene que pasar por un proceso de maduración para que se convierta en ARN mensajero. Entonces, acá lo tenemos como premensajero, premensajero, pasa por el proceso de maduración, que no es otra cosa que se le agrega un nucleótido que se llama caperuza, en este extremo llamado 5', una cola de adeninas en el otro extremo, ¿no?, en el extremo 3', se eliminan los intrones y se pegan solamente los exones, ¿no?, y me queda el ARN mensajero. Entonces tenemos el ARN premensajero, la maduración, y el resultado es el ARN mensajero. ¿No? Es lo que les estoy diciendo, ¿no? Acá está el ARN mensajero, porque ¿qué tiene nuestro ARN mensajero? Va a tener ese nucleótido en el extremo 5' llamado caperuza, va a tener una cola de poliadeninas en el extremo 3' y no va a tener los intrones. Entonces acá tenemos, ¿no?, nuestro ARN, este sería el premensajero, y acá estaría el mensajero, que tendría la caperuza, la cola de poliadeninas y la ausencia de intrones, ¿no? Ya se eliminaron los intrones y se pegaron los exones. Respecto a los ARN de transferencia, estos ARN de transferencia normalmente los vemos dibujados en los libros así como si fuera una hojita de trébol, donde en un extremo todos los ARN de transferencia llevan este triplete que se llama ACC, adenina, citosina, citosina. En esta adenina siempre se une un aminoácido. Y en otro bracito, ¿no?, en este brazo que tiene nuestro ARN de transferencia, lleva 3 nucleótidos que son llamados también anticodones. De tal manera de que nuestro ARN de transferencia es el que se encarga de trasladar los aminoácidos hacia el ribosoma y poder descifrar lo que dice el ARN mensajero, ¿no? Algo así como lo que les voy a poner acá. Supongamos de que yo tengo, voy a ponerlo con rojo, ¿no? Este es mi ARN, ¿no? Acá tengo 3 nucleótidos, estos son el ARN mensajero, ¿no? Entonces lo que pasa es el ARN de transferencia, ¿no?, lo vamos a representar en azul, tiene 3 nucleótidos complementarios acá.
Acá tiene su bracito, acá tiene el otro bracito, así. Y en un extremo lleva un aminoácido, ¿no? Entonces acá va a llevar el aminoácido. ¿Correcto? Entonces, para este otro triplete, por ejemplo, para este de acá, habrá otro ARN de transferencia y traerá, de acuerdo a la secuencia que interacciona acá, traerá otro aminoácido, ¿no? Por ejemplo, este aminoácido. ¿Correcto? Y así, ¿no? Entonces, en el proceso de traducción, los ARN de transferencia, que serían estos de acá, son capaces de ¿qué? De trasladar aminoácidos hacia la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, este sería los ARN de transferencia y este de acá es el ARN mensajero, ¿correcto? Entonces, los ARN de transferencia normalmente los representamos de esta forma, ¿no? Y en uno de los extremos, por ejemplo, nuestro ARN de transferencia puede llevar en este extremo de acá, que se llama extremo 3', va a llevar un aminoácido. Y en este otro extremo va a tener un triplete que se llama anticodón. Entonces, resumiendo, acá tendríamos en el extremo 3', acá estaría el aminoácido, acá estaría el anticodón, ¿no? Y estos serían los brazos, ¿correcto? Perdón. Entonces, nuestro ARN de transferencia normalmente son ARNs no muy grandes, ¿ves? Como ven, 75 a 90 nucleótidos, son chiquitos, son parecidos a los de procariota con los de eucariota. ¿No? Existen, en este caso, 30 a 40 en bacterias y 50 en eucariotas, o sea, hay varios tipos, ¿correcto? Algunos, todos tienen algunos nucleótidos modificados, pero casi algunos tienen también en la zona del anticodón, en la tercera posición del anticodón, tienen un nucleótido variable, es decir, algo así, ¿no? Yo tengo mi ARN, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si vuelvo a ampliar esta imagen de acá, imaginemos que ampliamos y acá hay, supongamos que acá tengo un triplete. Este triplete lleva uracilo, uracilo, uracilo. Nuestro anticodón debería ser adenina, adenina, adenina para que se mantengan los emparejamientos, ¿no? Y acá está nuestro ARN de transferencia. Lo voy a dibujar así nomás con fines didácticos, ¿no? Entonces, ¿qué aminoácido debería portar acá? Entonces, acá debería estar
un aminoácido que se llama fenilalanina. No sé si se ha entendido. Este es el aminoácido. Este era nuestro ARN mensajero. Vamos a ponerle acá su nombre. Nuestro ARN mensajero tiene una direccionalidad, ¿no? Acá está el extremo 5' y al otro lado está el extremo 3', ¿correcto? Bueno, ahí tienen nuestros ARN de transferencia. ¿Cómo se llamaban estos tripletes? Codones. ¿Y estos tripletes de acá cómo se llaman? Anticodones. Codones anti. Y este de acá sería los aminoácidos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la traducción y la transcripción y la traducción, la función de los ARN de transferencia es trasladar aminoácidos y de lo que está escrito acá en el ARN. Entonces acá tienen ustedes una figura donde se puede presentar cómo se ve un RNA de transferencia visto en el plano. Acá está el extremo 3', acá, como les decía, lleva el aminoácido. En este otro extremo ven ustedes que hay un triplete que es el anticodón, ¿no? Que está indicado acá, citosina, guanina, ¿no? Y es un nucleótido que se llama inosina, ¿no? La I es inosina. Es un nucleótido que puede unirse a varios otros tipos de nucleótidos, ¿no? Entonces acá tiene usted nuestro anticodón con su tercer nucleótido de inosina. ¿Esto qué ventaja le da, no? De que cuando nosotros queremos la transcripción y la traducción, en la traducción, este único ARN de transferencia, llevando ácido inosínico, puede reconocer diferentes tipos de nucleótidos. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si yo tengo una secuencia así? Mi ARN tiene la secuencia adenina, guanina. Este es mi ARN, que estoy mensajero. Entonces, cuando este se va a ser leído por el ARN de transferencia, el ARN de transferencia, ¿qué tendría que reconocer? Que aquí debería haber una timina. Como esa ARN no lleva timina, sino lleva uracilo. Acá otro uracilo. Y acá una citosina, ¿no? Este es el anticodón. Y este de acá es el codón del ARN. Este sería del ARN de transferencia, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Si ahora yo tengo este otro. Para reconocer este necesito otro ARN, o sea, para reconocer, perdón, mejor para no confundirlo voy a hacer la parte, ¿eh?
Ya, borramos esto. A ver, hasta ahí, ¿qué cosa no me están entendiendo? Porque esta parte a veces no les cuesta entender. A ver, ¿qué no está entendiendo bien? ¿Todo está bien entonces? ¿Sí? Bueno, entonces gracias. Le estaba diciendo entonces que la función del ARN de transferencia es decodificar, ¿no? Al ARN mensajero. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tenía acá, no, este era nuestro ARN de transferencia. Lo pone sus bracitos acá y acá va un aminoácido, ¿correcto? Este era un triplete, un codón del ARN mensajero, este es su anticodón. Pero ¿qué pasa si yo tuviera este triplete? En el ARN mensajero tuviese acá adenina, adenina y adenina. O si no, sí, adenina. No, o sea, adenina, adenina y adenina. Entonces yo podría eh, tener un ARN, no, de transferencia que ni su anticodón debería tener acá uracilo, uracilo y acá uracilo, pero que podría tener ácido inosínico, y el ácido inosínico indistintamente se une a adenina o a guanina, ¿correcto? Entonces basta con que tenga un ARN de transferencia, puede reconocer dos o más codones, ¿correcto? Esa es la ventaja del ácido inosínico. Eso es lo que más o menos dice acá, ¿no? En la lámina, que cuando el ARN de transferencia tiene ácido inosínico, el ácido inosínico se puede emparejar con uracilo, citosina o adenina. El ARN ribosómico tiene otra función. Su función es más estructural y también catalítica. Entonces, por ejemplo, forma parte de la estructura de los ribosomas. Un momentito, por favor. Listo, quiero
Ya. Ya, entonces yo decía que los ARN ribosómicos son ARNs que tienen mayormente una función formando parte de la estructura del ribosoma. Por ejemplo, ¿no? En procariotas, en la unidad más pequeña del ribosoma, hay un ARN ribosómico de un tamaño llamado 6S. ¿Cierto? En la unidad grande, dos ARNs, uno de 23 y otro de 5S. Recuerden ustedes que S es la unidad de sedimentación, ¿no? Por eso es una medida de tamaño también. Y en los eucariontes, miren, en la unidad menor de 18S y en la unidad mayor tienen de 28, 5.8 y 5S. ¿Correcto? Ahora, en la unidad mayor, ¿no?, de los ribosomas, estos ARNs también cumplen función catalítica, son los que se encargan de formar el enlace peptídico entre dos aminoácidos. Por ejemplo, acá tienen ustedes una figura que nos representa el ribosoma procariota y el ribosoma eucariota, ¿correcto? Y ustedes pueden ver la unidad mayor, la unidad menor. En la unidad menor, el ARN de 16S y los dos ARNs de 23 y 5S. En el caso de los eucariontes, tiene la unidad menor de 18S y la unidad mayor tiene de 28, 5.8 y 5S, ¿correcto? Entonces, y además nos indica cuántas proteínas, ¿no? Por ejemplo, en los procariotas, en la unidad menor tienen 21 proteínas, en la unidad mayor 31. En los eucariontes, en la unidad menor 33 y en la mayor 50 proteínas diferentes, ¿no? Los ARNs de interferencia es otro grupo de ARNs que se forman durante la transcripción, y estos ARNs lo que hacen es juegan un papel de interferencia. O sea, cada vez que, si yo tengo, por ejemplo, imaginemos de que por transcripción yo tengo mi ARN mensajero, ¿ya? Este es mi ARN mensajero. Los ARN de transferencia tienen una secuencia complementaria a una de estas zonas, ¿no? Por ejemplo, mi ARN de interferencia puede reconocer esta zona que la voy a marcar acá. La vamos a marcar con un azul más intenso. ¿No? Entonces, nuestro perdón, acá, un ratito. Nuestro ARN de transferencia, de interferencia, que sería este de acá, lo vamos a poner en rojito. Si este es mi ARN mensajero, el ARN de interferencia son secuencias complementarias, ¿no?, a una de estas zonas, y se va a pegar, ¿no? Se va a pegar acá y nos va a quedar así nuestro ARN mensajero, me va a quedar aquí. Y unida como formando doble cadena va a estar nuestro ARN de interferencia, ¿no? O sea, el ARN de interferencia se une a una región del ARN, forma doble cadena, y esto activa a una enzima, a una nucleasa, para que esa nucleasa lo que va a hacer es, va a encontrar este ARN de doble cadena, y lo que va a hacer la enzima es, va a venir y va a cortar nuestro ácido nucleico, ¿no? Nuestro ARN es cortado y es trozado en pedacitos, ¿no? Entonces, de esta manera, no,
se regula la velocidad con la que se transcriben los genes y se traduce también, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, un ARN antisentido, por ejemplo, o de interferencia. Supongamos de que acá tengo en una célula, ¿no? Acá están los ribosomas, están leyendo el ARN mensajero, se están traduciendo los polipéptidos, pero también se expresa un ARN antimensajero que es capaz de formar enlace doble acá. Se forma el enlace doble, activa una ribonucleasa, la ribonucleasa empieza a cortar y de esta manera desaparece la funcionalidad de este ARN mensajero. Este ARN mensajero ya no sirve. ¿Qué cosa habría hecho? Habría regulado la velocidad con la que se va a traducir eso. Ya le salió un poquito del dogma, ¿no? Es el flujo de la información, ¿no? Acá tiene, ¿no? Por ejemplo, una célula eucariota. En esta célula eucariota tenemos, ¿qué cosa? El ADN está en el núcleo. En el núcleo se va a formar o se va a sintetizar el ARN mediante transcripción. Dependiendo del tipo de ARN, algunos cumplirán, ¿no? Y se convertirán en ARN ribosómico, otros serán ARNs de mensajeros que se van a traducir y otros se van a transformar en ARNs de transferencia, ¿no? Ahí tienen con más detalle el flujo, ¿no? La transcripción me produce todos los ARNs, pero la traducción solamente me produce la proteína, ¿no? Donde participan también el resto de ARN. No existe en el flujo una posibilidad de que la proteína pueda aportar información y dirigir su propia síntesis. Eso no existe por ahora, ¿no? Entonces, por eso es que en el flujo ustedes ven en esta parte final, ¿no? La traducción es simplemente el proceso de síntesis de proteína, pero la síntesis la proteína no puede replicarse como el ADN. Sin embargo, existen los priones, que son proteínas infecciosas, ¿no? Que cambian su conformación espacial. Son proteínas que en su conformación espacial alteran su conformación espacial y esa alteración induce a otras proteínas sanas a cambiar su conformación y volverse infecciosas. Y eso es lo que causa enfermedades como de las vacas locas, ¿no? Acá tienen más o menos cómo actuar, ¿no? Son proteínas primero que están dentro de las neuronas, ¿no? Cuando algunas veces la proteína se pliega incorrectamente, se adopta una configuración espacial. Su configuración es así, como la que estoy señalando con el puntero, pero a veces se altera a esta otra. Y entonces la proteína se vuelve infecciosa, ¿no? ¿Y qué hace? Se une a otra proteína, como están viendo acá, se une la infecciosa, se une a una sana y la induce a cambiar. La induce a que cambie su conformación de plegamiento, y ahora son dos. Estas dos actúan sobre otras dos, induciéndolas a que cambien, y así, de tal manera que puede llegar un momento en que prácticamente todas las proteínas se han transformado en priones. Pero acá no está replicándose la proteína, sino solamente está modificando su conformación espacial. Pero en los años 80 se pensaba de que estas eran capaces de multiplicarse. También en el 2014 se publicó un artículo donde un investigador había trabajado con un molusco, y en este molusco tenía neuronas bien grandes, ¿no? Y entonces el investigador lo que hizo fue expuso a una experiencia al molusco para medir cuánto era su memoria de largo plazo.
¿Y qué pasaba en sus neuronas, ¿no? Y entonces se encontró que unas proteínas muy parecidas a los priones eran capaces de cambiar su plegamiento y convertirse en fibrillas, ¿no? Cada vez que el caracol tenía una experiencia una experiencia que le duraba por mucho tiempo, o sea, su memoria a largo plazo retenía esa experiencia, entonces la neurona cambiaba su conformación, ¿no? Más que cambiar su conformación, sino dentro de la neurona empezaban a acumularse unas fibras, ¿no? De una proteína, y esa acumulación parecía relacionada con la memoria de largo plazo. Sin embargo, por ahora todavía no está claro bien toda esta parte, ¿no? Acá tiene la transcripción propiamente, como ven, participa la enzima ARN polimerasa, ¿no? Esta es una enzima, en el caso de la bacteria Escherichia coli, la enzima es una enzima que tiene varias subunidades, ¿eh? Como pueden ver, ¿no? Tiene la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad sigma, ¿correcto? Ahora, esta enzima es capaz de posicionarse sobre la parte regulatoria de un gen, ¿no? Acá tenemos un gen procariota, acá tenemos el promotor, que es la zona que interactúa con esta enzima. Entonces la enzima primero envía a esta proteína que se llama factor sigma. El factor sigma aterriza sobre la zona promotora. Una vez que aterriza, el resto de la proteína se ensambla acá encima, pero y empieza la transcripción, ¿no? O sea, la enzima empieza a sintetizar ARN. O sea, más o menos algo así, ¿no? Si yo tengo, vamos a dibujarlo acá. ¿No? Yo tengo acá mi promotor. Y esta es la parte que codifica la proteína. Y esta es la parte reguladora. Entonces viene la ARN polimerasa, que sería esta de acá, se coloca sobre esta zona reguladora que se llama promotor. Una vez que la reconoce, esta polimerasa abre la doble cadena y empieza a sintetizar ARN. Entonces el resultado va a ser que nuestra enzima va avanzando Acá está nuestro ARN. Que nuestro ARN lo voy a pintar acá de un color. Vamos a pintarlo así amarillo. Entonces, a medida que la polimerasa va creciendo, va copiando acá y va creciendo mi ARN. Entonces, la polimerasa está yendo en esta dirección. No, voy a ponerlo acá. La polimerasa va en esta dirección. Y recuerden que esta es la ARN polimerasa. Esta es la zona reguladora del gen. Esta es la parte que codifica para la proteína. Entonces, mi polimerasa aterrizó, empieza a hacer la copia y este sería el ARN que se va formando. Ahora, en los eucariontes, la zona promotora es más compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita que en la zona promotora se coloquen un complejo de proteínas llamadas factores de transcripción. Entonces, si no se asocian estos factores de transcripción, el gen no se expresa. Bueno, entonces, básicamente la transcripción es que la enzima aterriza sobre la zona promotora, reconoce el promotor, empieza a abrir la doble cadena y empieza a sintetizar. ¿No? ¿Qué cosa sintetiza? ARN, es su nombre, ARN polimerasa. El resultado es el ARN.
¿Qué tipo de ARN se sintetiza? O sea, la polimerasa, ¿qué ARN produce? Como ustedes han visto, hay varios tipos de ARN, ¿correcto? Ahora, ¿en qué dirección hace eso, no? O sea, si yo pudiese mirar mi ARN, en qué sentido se va sintetizando, si yo tengo, por ejemplo, acá mi ADN, lo voy a abrir un poquito. Entonces, si esta parte de acá es la que se va a sintetizar, a partir de esta parte se va a sintetizar el ARN. Entonces, la ARN polimerasa lo que va a hacer es, va a reconocer acá y el extremo 5' acá y empezará a sintetizar en este sentido hacia 3' mi ARN. Por lo tanto, en el ADN, de acuerdo a las reglas de complementariedad, si acá está 5', acá debe estar el 3' y acá estará 5', ¿correcto? Mi cadena de molde va de 3 a 5', la que se sintetiza va de 5 a 3'. Por eso es que les he puesto acá, a ver, siempre la transcripción ocurre de 5' a 3'. Y acá lo tienen, ¿no? La polimerasa está abriendo la doble cadena, primero se ha colocado sobre el promotor, avanza un poquito, abre la doble cadena y mientras va abriendo la doble cadena, ¿no?, va sintetizando el ARN. Y respecto a la traducción, ¿qué podemos decir? La traducción es el proceso. Bueno, acá tienen todavía un ratito antes de pasar la traducción. Acá tienen otra figura de cómo se ve la transcripción. Acá tienen el ADN. Este ADN de doble cadena se ha abierto y esta cadena celeste es la que está siendo leída, ¿no? Entonces acá tienen ustedes, ¿no?, la ARN polimerasa, este es el ADN, ¿no? Acá está la doble cadena, ¿no? La ARN polimerasa está usando como molde a esta cadena celeste, ¿no?, y está formándose el ARN de 5' a 3'. Acá tienen más clarito todo, ¿no? Por ejemplo, acá tienen una doble cadena de ADN. De estas dos cadenas, la que llamamos cadena menos es la que va a usarse como molde, la cadena menos. Y va a terminar teniendo una cadena complementaria en el ARN. O sea, el ARN es que se sintetiza, va a tener una secuencia complementaria a la ADN cadena negativa. Por ejemplo, miren acá. De esta doble cadena, la que va de 3' a 5', porque recuerden ustedes que la transcripción ocurre de 5' a 3', quiere decir que mi ARN se forma de 5' a 3'. Si esto se forma de 5' a 3', mi cadena molde va de 3 a 5'. ¿Perfecto? Entonces, por transcripción se forma esta cadena, ¿no?, a partir de esta. Y luego, por traducción, ¿qué va a pasar, no? Este ARN mensajero va a ser descifrado, ¿no? Entonces, miren, acá lo tenemos, lo he copiado acá abajito. Acá está, cada 3 nucleótidos es una base. No, cada 3 nucleótidos es un codón. Que tiene un codón, otro codón, otro codón, ¿no? Entonces, cuando llegan los ARN de transferencia con sus anticodones, si hay complementariedad, se queda el aminoácido, ¿correcto? De esta manera va ocurriendo la síntesis y se van uniendo los aminoácidos. Este proceso es la traducción. Bueno, ahí tiene
No, para eso tenemos que recordar el código genético. El código genético es ese diccionario que muestra las equivalencias entre codones y aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, estos 2 codones significan el aminoácido fenilalanina, pero estos 6 codones de acá significan el aminoácido leucina. Acá tienen metionina, es AUG, stop o fin de cadena es UAA, UAG o UGA. El resto se corresponde con alguno o algunos de los aminoácidos. Por ejemplo, glicina son estos 4. Lisina son estos 2. Tirosina, este de acá. Acá tienen, ¿no? Algunas variaciones del código genético, porque este código genético se dice que es un código universal, porque con él se rigen todos los seres vivos, ¿no? Casi en todos los seres vivos se cumple esta equivalencia, ¿no?, entre estos nucleótidos y el aminoácido. Sin embargo, en algunos organelos no se cumple totalmente el código genético, ¿no? Por ejemplo, acá tiene en mitocondrias humanas, en levaduras, en micoplasma, en paramecio, etc. Todo esto no se cumple completamente el código genético. Acá tienen algunas proteínas que forman parte del proceso de traducción, se llaman factores de iniciación, el IF3, que es el que separa la unidad mayor de la unidad menor. O sea, el IF3 se une a la unidad menor y al unirse, esta unidad pierde afinidad por la unidad mayor. Entonces, acá también se va a posar, en la unidad menor se va a colocar el ARN mensajero. Se posa el ARN mensajero. Y luego esta parte del ribosoma se une acá y forma todo el ribosoma funcional. Sin embargo, cada vez que... voy a regresar acá un ratito. Ya. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un ARN de transferencia, imaginemos que acá en este codón, este de acá, perdón, un ratito. En este codón de acá, que ven ustedes acá, llega el ARN de transferencia trayendo este aminoácido asparagina, pero ácido aspartico, ¿ya? Lo dejan en el ribosoma, ¿y qué le pasa a nuestro ARN de transferencia? Queda sin el ribosoma, y este ARN de transferencia puede regresar a cargarse nuevamente otro aminoácido, ¿no? Entonces regresa, otra vez hay un proceso de cargado de aminoácidos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? No, acá hay una enzima que se llama la aminoácido sintetasa. La aminoácido sintetasa es la enzima que se encarga de coger un aminoácido, tomar un grupo fosfato y con eso darle suficiente energía para que el ARN de transferencia quede unido al aminoácido. Entonces, el aminoácido, ATP, agarran el ARN de transferencia y le catalizan la unión de, en este caso, el aminoácido en este ARN de transferencia, ¿no? Entonces, este ARN de transferencia queda cargado, listo para irse al ribosoma a dejar nuevamente su aminoácido. Pero este proceso, como ven, gasta energía, ¿no? Consume ATP. ¿No? Y acá tienen ustedes cómo se vería el proceso, ¿no? La iniciación,
la elongación y la terminación. En la iniciación, miren, primero el ribosoma está desarmado, o sea, la unidad mayor está separada de la unidad menor. Entonces, ¿qué pasa, no? Un factor proteico, una proteína llamada IF3, viene y se une a la unidad menor. ¿Ves? Al unirse, esto permite de que el ARN de mensajero se ancle acá. ¿No? Todo esto está ocurriendo en la unidad menor. Inmediatamente también otro factor proteico viene atrayendo aquí. Este viene trayendo no es que trayendo, este viene unido al ARN de transferencia, que a su vez trae el primer aminoácido. Este no llega solito, llega con el apoyo de este factor. Lo trae, lo lleva hasta la unidad menor, deja que se une, ¿no? Se retira nuestro ARN de transferencia, pero ya dejó su aminoácido. Va a dejar su aminoácido. Entonces acá llega, se arma el ribosoma. Como el ribosoma tiene como 2 hasta 3 asientos acá, entonces acá han dibujado un segundo asiento. Entonces llega un segundo aminoácido con su ARN de transferencia, ocurre formación de enlace peptídico acá, y esto va repitiéndose, nuestro ARN va siendo leído, el ribosoma va avanzando en la dirección de la flecha, y a medida que va avanzando va saliendo este ARN, va saliendo va entrando y va dejando el aminoácido, ¿no? Entonces ahí va creciendo la cadena de aminoácidos formando el polipéptido. Cuando ya creció lo suficiente, ¿no? Una proteína que se llama factor de terminación se coloca acá, ¿no? Y esto indica que ha terminado la traducción. La proteína se separa y el ribosoma también se separa en su unidad mayor y su unidad menor. Entonces, miren, recapitulando acá, tiene primero 3 etapas: inicio, elongación y terminación. En el inicio, el ribosoma está separado de la unidad mayor y menor. El ARN llega y se ancla en la unidad menor, pero eso lo hace ¿por qué? Porque llega el factor IF3 que se une, y este factor IF3 no permite que se coloque todavía la unidad mayor, ¿eh? O sea, este impide de que venga y se tape hasta que se estabilice todo eso, ¿eh? Una vez que se formó esto, ¿no? El ARN mensajero que va acá fijado, viene ya el ARN de transferencia, ¿no? Con el aminoácido, viene acompañado del factor IF2. En este caso, gasta un GTP, ¿no? Consume un GTP, pero se retira, ¿no? Y también se retira el factor IF3, ¿no? Para que el factor IF2 llegue y se una. Luego tienen ustedes la fase de elongación. En elongación ustedes ven de que acá en este segundo espacio va llegando otro RN, ¿no? Llega acá llega otro ARN con su anticodón, se coloca y acá viene trayendo su aminoácido. Y la peptidil transferasa, que es la enzima que hay acá en la unidad mayor, la peptidil transferasa cataliza la unión del enlace peptídico acá. Entonces, de esta manera nuestro ribosoma va avanzando hasta llegar al final, ¿no? Al final hay una proteína que se llama factor de terminación, y eso está asociado mayormente a una zona de... Ustedes ven el código genético, tiene un triplete
o un codón de inicio que es AUG, se llama inicio, que todas las proteínas se inician con AUG, y luego tiene 3 tripletes o codones de fin, ¿no? O sea, esto no codifica ningún aminoácido, pero basta que esté presente en el ARN. Si acá hay un codón de fin, termina la síntesis. Bueno, esta es otra figura de cómo se ve, ¿no? Acá tiene la unidad menor, el ARN mensajero, llega a la primera ARN de transferencia, se asocia con su mensajero, se forma la unión codón-anticodón, ¿no? Y una vez que está así, se arma el ribosoma, ¿no? Y acá hay otro espacio para que llegue el segundo ARN de transferencia, ¿no? Llega trayendo su aminoácido, acá la enzima peptidtransferasa cataliza el enlace peptídico y se forma el dipéptido. Este ARN de transferencia que ya se dio este aminoácido acá, tiene que ser separado, ¿no? Entonces nuestro ribosoma avanza hacia la derecha y eso expulsa a este ARN y se queda con esto. Y acá ustedes pueden ver, ¿no? Acá va creciendo y al final acá hay un factor de terminación y eso me indica que ya terminó el proceso y se separa la unidad mayor de la unidad menor. Acá es lo que vemos. Acá está creciendo y al final ya creció tanto que hay el codón de fin y se separa. ¿Alguna pregunta? Una cosa que yo estoy queriendo, como tengo que cerrar el examen, he visto que solamente hay 39 que han respondido. Ustedes son 44 inscritos. No sé si alguno de ustedes todavía no ha entregado, para dejarles un poquito más y si no ya lo voy a cerrar. Profesor, han avisado al grupo, pero nadie dijo nada que le dé más tiempo. Sí, la delegada también hemos hablado y no de ningún compañero que se haya comunicado al respecto o que ha hecho que tengan problemas con el examen, así que se supone que todos están avisados, que ya... Ya. Entonces en un ratito ya lo voy a hacer, ¿ya? Está bien, profesor. Ya. Bueno, yo me voy a quedar acá porque tengo que subir un ratito a la facultad, ¿ya? Tengo reunión ahorita con el arquitecto sobre el perfil de la nueva facultad, ¿ya? Les dejo, mañana continuamos. ¿Ya? Gracias, profesor. Gracias, ¿eh? Chao.